Fórmula rítmica. Arthur J. Burks. Audio cuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Cuentos Extraños. Fórmula rítmica. Russ Creavey había pasado la mayor parte de su vida en las junglas de Brasil. Había trabajado muy duro en sus proyectos, aunque jamás había conseguido demasiado dinero ni fama, a veces ni tan siquiera lo suficiente para poder vivir decentemente, aunque lo último, la fama, le dio suerte y se casó con dos ricas mujeres, una después de la otra. Asesinó a las dos con el sapcaure, una fórmula de los indios Munduruku. Apenas nadie había sospechado. Ambas mujeres, después de darle todo el dinero que demandaba y asegurarle ante cualquier futura necesidad, le hicieron beneficiario de sus cuantiosos seguros de vida. Este hecho habría sido suficiente para que la ley actuara en consecuencia si la ciencia médica no hubiese informado que ambas muertes fueron producto de un ataque al corazón. Las compañías de seguros no pusieron ningún reparo al pago de ambas cantidades. Los asesinatos se habían producido en un lapso de varios años y los seguros de vida fueron contratados en distintas compañías. Era un hombre libre, independiente, más de lo que jamás había soñado. Podía equipar y financiar la expedición al Amazonas más grande que uno pudiera imaginar, si ese era su deseo. Russ Creavey tenía 50 años, era un hombre paternal, de pelo canoso y todo un caballero. Su nombre era bien conocido en los medios científicos. Como etnólogo no tenía rival. Pronto descubrió que el trasfondo científico era una estupenda tapadera para el crimen. El enfoque científico también descartaba cualquier remordimiento de conciencia. Sus dos ricas esposas, gracias al dinero, habían pretendido atarle, quitarle la libertad. Sobre todo habían intentado apartarle de la selva. Mató a Hermine, su primera esposa, con la que se había casado a los 44 años de edad, y luego pasó 2 deliciosos años en la jungla, sin apenas acordarse del dinero que le había dejado. Había sido en el Kururu Alto, en las tierras inexploradas de los Wayaunen, donde se encontró por vez primera con Akaya Pompo, el curandero, que le había enseñado el ritmo del sapcaure, el ritmo asesino que el anciano había descubierto y cuyo secreto guardaba celosamente pues podía matar a sus enemigos sin que nadie le acusara o le condenara al exilio. «Pongo aceite de chiridicep en el café», le dijo a Creavey, «o se lo receto y hago que sus esposas se lo administren. Luego, por la noche, con sumo cuidado, hago uso del ritmo. Hay que ser muy cauteloso para no hacer ruido y que alguien te descubra». Creavey quería saber más. «Cuando la víctima está dormida», dijo Akaya Pompo, «tan solo tienes que usar la palma de la mano, así, subiendo y bajando el ritmo. Eso hace que su abdomen vibre en este punto particular y acomoda el ritmo de su corazón. Cuando está sintonizado puedes incrementar el ritmo de las palmadas. Los latidos del corazón se incrementan hasta un punto en el que ya no puede resistirlo, y sufre un ataque». Creavey pensó que, de funcionar, podría tratarse del crimen perfecto. No le creyó hasta que el viejo Akaya Pompo se lo demostró con un prisionero gayapo. Generalmente, cuando Creavey volvía a Estados Unidos, después de algún viaje espectacular, solía actuar de manera brusca e impaciente con las mujeres que le asediaban cuando daba alguna charla en los clubes, o que le escribían al hotel. Había tenido varias oportunidades de casarse por dinero, pero no lo había hecho. Ahora, conocedor del ritmo secreto del sapcaure, ya no tenía reparos en casarse por dinero. Hermine incluso se lo hizo más fácil de lo que esperaba. No dejaba de fastidiarle, haciendo que deseara matarla, le mimaba en público, y hacía propaganda en los periódicos de todo el dinero que se gastaba en él y en sus expediciones científicas. Ansiaba la fama, como la mayoría de las mujeres que le habían molestado en anteriores ocasiones. Akaya Pompo le había proporcionado la corteza en polvo del chiridicep. No le había explicado nada a Hermine. Tan solo echó un poquito en el té antes de que se fuera a la cama, esperó a que se durmiera, y empezó a batir las palmas de la mano con el ritmo preciso y cuidadoso del sapcaure. El viejo Akaya Pompo había sido un profesor meticuloso, que no dejó de enseñarle hasta lograr la perfección. Era como un hechizo. Enseguida supo cuando despertó la mente de Hermine.
Le sonrió burlón nada más abrir los ojos, unos ojos nublados por la droga. Al principio ella no se dio cuenta de lo que la iba a hacer. El palmoteo de las manos era lento, balsámico, apacible, hasta que el corazón se acompasó al ritmo. Luego incrementó la velocidad y los latidos comenzaron a sofocar a la víctima hasta que el corazón se paró del todo. Fue divertido hablar a Hermine mientras moría. Sus ojos mostraban entendimiento. Le suplicaban. Le decían que estaría de acuerdo con todo lo que él quisiera. Pero él sabía que era mejor no darle ninguna oportunidad. Si lo hacía ella le quitaría todo el dinero que le había dado y cancelaría su póliza de seguros. La conocía muy bien en asuntos de dinero. Le daba miles de dólares en público y se los quitaba luego en privado. Tardó cerca de 1 hora, en el transcurso de la cual cualquier interrupción por parte de alguien podría haber terminado en catástrofe, aunque no pensó en ello hasta más tarde, pero finalmente su corazón se detuvo, el cuerpo se relajó y los ojos dejaron de mirarle acusadoramente. Resultó algo cansado, pero el crimen le había hecho rico. Sin un momento de duda llamó al médico personal de Hermine. No había marcas en el cuerpo. Le dijo al doctor que había estado leyendo hasta tarde, mientras Hermine permanecía en su dormitorio, y que luego la había encontrado muerta cuando fue a acostarse. Un ataque al corazón, dijo el doctor. Estaba predispuesta a ello. La segunda afirmación ayudó. Ni tan siquiera lo sabía. La suerte parecía estar de su lado, después de no haber tenido ninguna en las finanzas. Después del funeral de Hermine, cuando pudo volver a la selva sin levantar sospechas, fue directo al nacimiento del río Cururu para encontrar al viejo Akayapompo, si es que aún estaba vivo. El anciano había escapado de otros muchos asesinatos. Ruscreavi no había olvidado el dialecto Mondoruku. Una vez había pensado que, si alguna vez se casaba, sería con una de las familiares de Akayapompo. Así se lo había dicho y el viejo estaba encantado. Ahora, con una sonrisa en los labios, Ruscreavi volvió a proponérselo. No, dijo el indio, ahora no. Podías tener la tentación de practicarlo, pues ya conoces el secreto. Con un asesino en la familia es suficiente. Además, quiero demasiado a mis parientas femeninas como para exponerlas a la muerte. Ruscreavi pasó 6 meses con el anciano en Sumaloca, solo para descubrir que echaba de menos la civilización, mucho más de lo que la había echado en falta en sus anteriores años de viajes por la jungla. Volvió a casa. Se produjeron las habituales entrevistas y charlas. Y Karen. Hubo otras además de Karen, pero ella era la más persistente, la que más se interesó en su trabajo y la que más dinero tenía. Así se lo dijo ella. Sus investigaciones privadas confirmaron sobradamente aquella afirmación. Había estado casada con anterioridad 2 veces, lo cual no le importó hasta que, después de la boda, empezó a compararle de manera bastante desfavorable con sus 2 anteriores maridos. Empezó a practicar el ritmo de nuevo, concediendo a Karen todos los caprichos que se le antojaban hasta que consiguió que se hiciera un seguro de vida en el que le dejaba más dinero incluso que la propia Hermine. La contó la historia de su vida, hablando con respeto de su primera esposa. Tuvo que hacerlo ya que su anterior boda fue un acto público y él era un personaje famoso, y contándole todos los detalles que ella quería conocer sobre las expediciones en las que había participado. Pero no le dijo cómo había muerto Hermine, hasta el momento en el que ella estaba muriendo de la misma manera. Estuvo con Karen casi 2 años. Luego practicó el ritmo del Sapkaure en ella. Se despertó y descubrió que no podía moverse ni hablar, tan solo oír y sentir. «Estoy harto de ti, querida», le dijo Ruscreavi. Esto mismo le hice a Hermine cuando ya no podía soportarla. Eres la única persona en el mundo que lo sabe. Sintió el horror en el cuerpo de ella, lo vio en sus ojos, lo oyó en el creciente latir de su corazón mientras sus experimentadas manos palmeaban apenas sin producir ruido, llevando a su cuerpo al sitio adecuado, siempre al sitio adecuado, subiendo, bajando, golpeando suavemente, hasta que sufrió el ataque y falleció, haciéndole 2 veces más rico de lo que ya era, a menos que le descubrieran. Sus 2 esposas habían muerto de un ataque al corazón, y lo llamasen como lo llamasen, este simple hecho habría traído consigo un aluvión de preguntas si su importancia hubiera sido menor en los círculos científicos.
Simplemente, nadie cuestionaba a Russell Creavey. Por segunda vez escapó de la acusación de asesinato. Se hallaba roto por el dolor, como decían los periódicos, y deseando volver a la selva, pero esta vez para permanecer allí. Todo lo que aprendiera allí lo haría público, todo lo que recolectara lo enviaría allá donde pudiera ser útil a la humanidad. Haría que las muertes de Hermine y Karen, se dijo a sí mismo con ironía, tuvieran algún significado. No existía ninguna razón por la que no pudieran ser mártires de la ciencia, aunque nadie excepto él lo sabría. Cuando pasó un periodo de tiempo suficiente informó a la prensa sobre los detalles de su siguiente expedición al nacimiento del Kururu. Le urgía volver a ver a su maestro del crimen. Ambos se entendían a la perfección. Había mujeres y muchachas en la tribu muy atractivas. El anciano no se opondría a que se casara con alguna que no fuera de su familia. Si finalmente se cansaba, sonrió cuando la idea le vino a la mente, a lo mejor Akayapompo podía ocuparse con sus propias manos de deshacerse de ella. De cualquier manera, tenía que hablar con él de todo eso. Esta vez, comunicó a la prensa, dejaría la civilización para siempre. Acabaría sus días en la selva. Su foto, sus poses más distinguidas, dieron la vuelta al mundo. Era completamente natural que tanto los hombres como las mujeres interesadas en sus proyectos contactaran con él. No pensó nada raro cuando Leslie Deane, una exploradora notable con algo menos de 40 años de edad, le solicitó una entrevista. Se había cruzado varias veces con él en regiones extranjeras, dijo, aunque no mencionó dónde. Él sabía bastantes cosas de la mujer. Era tan famosa en su especialidad como él lo era en la suya, más incluso, ya que se trataba de una mujer. Seguramente está celosa, pensó cuando decidió recibirla. Intentará conseguir dinero a costa de mi nombre. Estoy seguro de que va a proponerme algo. Todo el mundo tiene algo que pedir. Sin duda se trata de la típica mujer con apariencia hombruna, brusca, que aprieta la mano al saludar con dedos huesudos. Seguramente existía alguna buena razón por la cual no se había casado, aunque ya se había encargado de apuntar que estaba demasiado ocupada explorando todos los rincones del mundo. Sin duda era una mujer dura. Pero había una cosa que compartía con la mayoría de los científicos: apenas disponía del dinero suficiente para alimentarse, vestirse y pagar un lugar de residencia. Lo había investigado antes de concederle la entrevista. Es posible que busque dinero, pero no puede ser eso, pensará que soy tan pobre como ella. Últimamente no se había hecho ninguna mención reciente en los periódicos sobre su herencia. Leslie Deane le sorprendió. Vio unas fotos, supuestamente suyas, que habían aparecido en los periódicos y revistas, y se asombró. Vestía con elegancia, parecía más joven de lo que era, no tenía el pelo gris, ni llevaba gafas y no parecía una científica. Era tan diferente de lo que había imaginado que creyó necesario probar sus conocimientos técnicos con varias preguntas. Estaba perfectamente cualificada, incluso más que él mismo. Estoy encantado de que haya venido a mí, le dijo. No creo que me precipite si le pregunto qué es lo que quiere. Se lo diré, respondió ella. Quiero ir a la selva con usted. No lo preguntó. Fue una afirmación. Tras marcharse, al acabar la entrevista, que finalmente duró varias horas, se preguntaba cómo era posible que hubiera vivido sin su compañía durante tantos años. No le sonsacó dónde se había cruzado antes con él. Jamás se le ocurrió pensar, por ejemplo, que a lo mejor también conocía a Akayapompo. Como si realmente no hubiera más tonto que un viejo tonto, se olvidó por completo de semejantes cosas. No recordaba dónde la había pedido en matrimonio o si simplemente ella le había envuelto en sus brazos, llevándole al juzgado más cercano. No quería absolutamente nada de él, le dijo, salvo la oportunidad de avanzar en sus trabajos y pasar el resto de su vida a su lado. Conocía y amaba la selva, especialmente las africanas, aunque esta vez su destino era Venezuela y podía pasar años y años en ellas sin ningún problema. No quería nada, siguió insistiendo, aun cuando él puso a su nombre todas las cuentas bancarias, le dio sus talonarios de cheques y se hizo un seguro de vida, ya que las primas a su edad eran muy cuantiosas. ¿Cómo, en el nombre de todos los cielos, había considerado alguna vez casarse con una mujer Munduruku hasta que la muerte nos separe?
Fueron en barco para tardar más en llegar, una semana. Hubo días de holganza y noches completamente perfectas. Estaba locamente enamorado de ella. Y así siguió hasta que recibió el primer, y último, shock. La quinta noche desde la partida, se despertó y descubrió que era incapaz de moverse. Tan solo podía pensar, oír y sentir, y lo que oyó fue la suave y dulce voz de Leslie Creevey. Esto va a ser un golpe muy duro para ti, Russell canturreó. Pero también fue un golpe para mí descubrir el polvo del Chiridicep en tu Makuto y darme cuenta de que el hombre que había estado siguiendo durante tantos años había asesinado a sus 2 esposas. ¿Tienes alguna razón para llevarlo ahora contigo, querido? Ah, claro, no puedes responderme más que con los ojos. Y debo decir que no parecen muy amistosos. Fuera, en medio de la noche, podía oír el murmullo del Atlántico tras el ojo de buey. Generalmente aquel sonido le relajaba. Ahora parecía rugir dentro de sus oídos. Su Leslie continuó. Una mujer en mi posición, dijo, tiene que cuidar de sí misma o si no está perdida. Seguiré con tu trabajo, por supuesto, durante más años de los que tú habrías podido vivir, ya que eres viejo. No puedo decir que lo sienta, creo que estoy empezando a aburrirme del matrimonio y, desde luego, de ti. Conocía a la perfección el ritmo del Saptaure. Siguió hablando y él escuchó todo lo que decía, aunque no podía hacer nada. Afortunadamente, su corazón no fue capaz de soportar tanto como lo habían hecho el de Hermine y Karen. Por supuesto, Akaya Pompo no me habló de ti, fueron las últimas palabras que pudo escuchar, a pesar de que fui alumna suya más tarde que tú,